En este video cambiará la manera en que percibes el tiempo día con día. Un científico que se aisló del mundo entero en una cueva, con un solo propósito: estudiar cómo el ser humano percibe el tiempo sin referencias externas. ¿Qué pasa cuando en tu cerebro no tienes la percepción de horas, días, noche, semanas o meses? Un experimento único en su historia, y los resultados son extremadamente inquietantes. Quédate todo el video, porque te hará cuestionar todo lo que conoces hoy en día. El caso de Michel Cifre, el hombre que vivió fuera del tiempo. Todo surgió en 1962. Con solo 23 años, el científico Michel Cifre hizo algo que jamás antes se había realizado: aislarse del mundo completamente, así como lo conocemos tú y yo, desde el punto de vista del tiempo. Pero ¿cómo lo hizo? Cifre vivió en una cueva durante 2 meses, sin acceso a luz natural, un reloj o ningún contacto humano. Todo esto en 2 meses, como te dije, a 130 metros de profundidad, completamente solo y solo con una lámpara de minero como única fuente de iluminación, que solo utilizaba de manera moderada para preparar su comida, leer y escribir en su diario. Cifre realizó este experimento en un glaciar en los Alpes, un glaciar subterráneo que había descubierto hace unos meses antes del experimento. Y los resultados fueron inquietantes. Pon mucha atención. Primero, como era de esperarse, su percepción del tiempo se distorsionó. Días que parecían cortos eran mucho más largos en realidad. Esto comentó en una entrevista en el 2008. Puse un equipo en la entrada de la cueva. Decidí que los llamaría al despertarme, al comer y justo antes de irme a dormir. Mi equipo no tenía derecho a llamarme, para que yo no tuviera ni idea de qué hora era en el exterior. De esta forma logró demostrar que los humanos tenemos un reloj biológico, aunque ya todos lo sabíamos. Pero la sorpresa fue descubrir que este reloj no se regía por un periodo de 24 horas, como suele ocurrir en la vida diaria. Básicamente fue capaz de detener el tiempo. ¿Y cómo sobrevivía? Simplemente hacía lo que el cuerpo le decía. Es decir, él comía y dormía solo cuando su cuerpo se lo ordenaba. También realizaba 2 chequeos diarios. Medía su pulso y contaba del 1 al 120. Este conteo fue clave, ya que descubrió algo asombroso durante esta segunda cosa que te conté del conteo. El objetivo era que Cifre contara del 1 al 120, tardando 1 segundo por dígito, mientras que sus colaboradores tomaban el registro en tiempo real. Fue como así se dieron cuenta que el científico llevaba un registro del tiempo mucho más lento. Él menciona: Me llevaba 5 minutos contar hasta el 120. En otras palabras, psicológicamente experimenté 5 minutos reales como si fuera solamente 2. Te explico. La percepción del tiempo se hizo el doble de lento. Esta sensación del tiempo ralentizado se confirmó solo cuando Cifre pudo salir de la cueva. Habían pasado 2 meses, pero el científico estaba convencido de que solo había pasado 1. Mi tiempo psicológico se había reducido a la mitad, señaló. Entonces los científicos en el exterior surgieron que, sin los ritmos circadianos, que son guiados por la naturaleza, a través de la salida y puesta del sol, nuestros cuerpos parecen tener un reloj interno, que funciona aproximadamente en un ciclo de 48 horas. Para reforzar esta teoría hizo más experimentos, esta vez con más personas. Tras su separación en 1962, como él mismo lo llamó, realizó 5 otros experimentos más en cuevas con voluntarios, incluyendo una mujer, que duraron entre 3 y 6 meses cada uno. Cifre observó que todos eventualmente entraban en este ciclo de 48 horas, igual que él. Él menciona: tenían 36 horas de actividad continua, seguidas de 12 a 14 horas de sueño. Aquí me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuál fue entonces el objetivo? ¿Y de dónde salió entonces que el ser humano funciona en periodos de 24 horas? ¿Por qué se impuso de esta manera? Deja tu comentario para leer tu teoría sobre esto. Y bueno, como todo experimento en humanos, ¿qué creen? El ejército se interesó bastante en estos resultados. Así que después de hacer este descubrimiento, el ejército francés tuvo una gran fascinación. Cifre menciona: querían que analizara cómo sería posible que un soldado duplicara su actividad en estado de vigilia. El Ministerio de Defensa francés
también tenía interés en estos experimentos por otro motivo. Recién acababan de lanzar un programa de submarinos nucleares y querían conocer los efectos sobre la salud de los marineros en misiones largas. Pero no eran los únicos interesados. El tío Sam también volteó a ver los resultados. Y la agencia espacial estadounidense NASA quería entender los efectos de las misiones espaciales en larga duración. Ambos financiaron el segundo proyecto de CIFRE. Entonces, en 1972, 10 años después de la primera estadía en las cuevas, volvió a meterse bajo tierra, pero esta vez fue en Estados Unidos y por mucho más tiempo. Su objetivo era pasar ahora 6 meses en la cueva de Medianoche cerca del río en Texas. Él explica: Me interesaba estudiar los efectos del envejecimiento en el tiempo psicológico. Mi plan era hacer un experimento cada 10 o 15 años para ver si se habían producido cambios en la forma en la que mi cerebro percibe el tiempo. Explicó. Finalmente, este experimento terminó durando 205 días, es decir, unos 7 meses. Y una vez más, entraron en el ciclo de 48 horas, no de manera regular. Él menciona: Tenía 36 horas de día continua, seguidas de 12 horas de sueño. No podía distinguir la diferencia entre esos días largos y los días que duraban solo 24 horas. A veces dormía 2 horas o 18 horas y no podía distinguir la diferencia, ni física ni mentalmente. Creo que es una experiencia que todos podemos apreciar y hacer. Concluyó. Ahora aquí es donde viene tu colaboración en el video. Ponlo en la caja de comentarios lo que te voy a preguntar. ¿Te atreverías a hacer este experimento? ¿Es el problema del tiempo psicológico? Ahora, si todo fue esto impuesto, entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo funciona? Este científico logró demostrar que somos muy capaces sin poner un límite en nuestro cerebro, como el tiempo en sí. Imagina qué sería de la humanidad si este tiempo se elimina, por así decirlo. Todo sigue siendo un misterio y cada vez más preguntas surgen. Como últimamente se ha mencionado que si los seres humanos somos los únicos que habitan el planeta Tierra. Ahora se menciona que otro tipo de seres misteriosos están viviendo en las profundidades del océano. Pero esto ya se había dicho hace más de 20 años, solo que nadie le dio importancia hasta el día de hoy. Haz clic en este video y descubre los detalles de este encuentro entre el ejército de Estados Unidos y una nave extraterrestre que salió del océano. El miedo que buscas está aquí.